Ya, doctor Trunco, puede iniciar. Ya, gracias. Buenas tardes con todos. Tenemos el día de hoy la ponencia. Un momento, por favor. Un momento. Bueno, decíamos que tenemos el día de hoy la ponencia, el tema de rehabilitación en la enfermedad de Parkinson. Este tema está dirigido por mi persona. Yo soy el doctor Uturunco Quiroz David, médico residente de Medicina Física y de Rehabilitación del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Este tema va dirigido a la población en general, ¿no? Para que puedan conocer, estar con mayor cultura sobre esta enfermedad. De esa manera también poder reconocer tempranamente algunos síntomas, signos, y entender, ¿no?, cómo podemos sobrellevar, cómo podemos enfrentar este proceso de los pacientes con enfermedad de Parkinson, cómo podemos ayudarlo, ¿no?, en su mejoría o en frenar esta progresión rápida que a veces se ve, ¿no? Entonces, vamos a empezar entonces con la ponencia. La enfermedad de Parkinson tiene bastante incidencia a nivel mundial, ¿no? Vemos acá, más que todo en países desarrollados, donde se ha visto de que hay 14 casos por cada 100.000 personas por año, ¿no? Y esto es más en mayores, en pacientes adultos mayores, ¿no? En este caso, en mayores de 65 años, vemos que crece la cifra a 160 casos por cada 100.000 personas, ¿no? Entonces, es mayor en personas adultas, donde vemos que cada año se incrementa los años de vida, ¿no? Entonces, hay mayor prevalencia de enfermedades, ¿no? Enfermedades degenerativas, entonces, mayor prevalencia, incidencia de estos casos de enfermedad de Parkinson, más que todo en personas adultas mayores, ¿no? Y a medida que van disminuyendo la edad, también disminuye, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en hombres de 50 a 59 años, vemos que son un poco menores, ¿no? 41 casos de mujeres por cada 100.000 y en este caso 130 hombres por cada 100.000, ¿no? Esa es la incidencia a nivel mundial. La edad media de presentación generalmente se da a los 55 años, perdón, a los 55 años, más o menos 11 años, ¿no? Puede ser antes o puede ser después, ¿no? Entonces, y hay una prevalencia en que los mayores de 65 años, casi el 1% van a presentar, ¿no? Y los que tienen más de 85 años a más, se ha visto que se duplica la prevalencia, el 2% van a tener esta enfermedad. Tenemos a nivel general de la población total que hay una prevalencia del 0.3%, no padecen la enfermedad de Parkinson. O sea, es bastante, ¿no? Entonces, es muy necesario conocer esta enfermedad, tener una cultura en la casa de cómo reconocerla y apoyar, ¿no?, en el tratamiento de sus pacientes. A nivel de Perú, en el Perú no tenemos cifras exactas, pero estudios que han sido hechos, ¿no?, por el INCN de Perú, en el 2014 se ha visto que hay una incidencia de 1% en la población, ¿no?, en general, con enfermedad de Parkinson, ¿no? En esto acá 300.000 personas, ¿no? El 1% en este caso, ¿cómo se llama? El 1% tenía la enfermedad de Parkinson. Y se ha pronosticado que para el 2030 va a haber un incremento muy grande, ¿no?, de pacientes con enfermedad de Parkinson, ¿no? Entonces, es muy interesante y es muy necesario conocer, ¿no? Cada año se notifica aproximadamente entre 2.000 a 3.000 casos nuevos
En Lima, aproximadamente, se ha encontrado que y serían 10.000 personas, ¿no? Que padecen enfermedad de Parkinson, ¿no? Y que van creciendo cada vez más. La definición de la enfermedad de Parkinson es una enfermedad que básicamente afecta al sistema neurológico, ¿no? Que va a degenerar poco a poco de manera crónica, y esto se va a ver en síntomas como lo que es, lo que es alteración a nivel de la coordinación, de la capacidad motriz, ¿no? Y a nivel cognitivo incluso, ¿no? Eh, entonces va a haber inicialmente una alteración a nivel neurológica, ¿no? Es una enfermedad, es un proceso neurodegenerativo complejo, crónico, básicamente porque va a haber pérdidas, ¿no? Pérdida progresiva de algunas neuronas llamadas dopaminérgicas en la parte del tronco encefálico, del mesencéfalo, ¿no? En la parte del cerebro. Y vamos a encontrar también la presencia de algunos cuerpos, ¿no? Intracelulares que se van a ver incrementados, que lo llamamos como cuerpos de Lewy, ¿no? Estos son signos característicos de la enfermedad de Parkinson, ¿no? El doctor James Parkinson, ya entre los años 1817, ya empieza a acuñar, ¿no? O ya empieza a describir la enfermedad de Parkinson, ¿no? Y lo describe básicamente porque la persona tiene movimientos involuntarios, ¿no? Temblores involuntarios, dice, ¿no? En reposo, con disminución de la fuerza muscular, ¿no? En partes que no están en acción, o sea, decir que están en reposo, ¿no? Temblor en reposo en este caso, ¿no? O incluso cuando están apoyados van a poder temblar, ¿no? Los pacientes. Y que se ha visto que otros pacientes tienen tendencia a doblar el tronco, ¿no? Es decir, la columna cervical, dorsal, lumbar tienden a flexionar, a doblar para adelante, ¿no? Como diríamos. Entonces, todo esto va a alterar la postura general, ¿no? De todo lo que es el cuerpo. Por tanto, va a haber alteraciones en la marcha, ¿no? Pacientes que van a tener frecuentes riesgos de caídas también, ¿no? Entonces, todos estos trastornos para conllevar, ¿no? En el paciente con enfermedad de Parkinson. Dentro del origen de la enfermedad de Parkinson hay muchos, ¿no? Los principales que tienen mayor riesgo de que pueda dar enfermedad de Parkinson, según grandes estudios, se ha visto en este caso, la exposición a pesticidas, ¿no? Personas que trabajan con pesticidas, agricultores, ¿no? Tienen mayor riesgo de presentar Parkinson. Las personas que toman, digamos, agua de esos ríos o de lugares rurales, ¿no? Pozos. Se ha visto también en estudios que está asociado, ¿no? A mayor riesgo de lo que es de padecer la enfermedad de Parkinson, ¿no? A los que usan bloqueadores, beta bloqueadores también, ¿no? Esos son los factores que van a estar, digamos, más frecuentes como factores de riesgo para presentar Parkinson. También hay algunos factores protectores, ¿no? Que van a disminuir la enfermedad, ¿no? Curiosamente se ha visto que el tabaco está asociado, ¿no? A la disminución de la enfermedad de Parkinson. O sea, aquellas personas que han tenido cierto consumo de tabaco, se ha visto menor asociación con la enfermedad, ¿no? Los que también consumen café, ¿no? Los que consumen bloqueadores de calcio, ¿no? Y los que consumen también alcohol. Entonces ellos también se ha visto de que tienen menos riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson. Y otros factores, también está el factor genético, diferentes genes que se expresan, que van a incrementar, ¿no? De manera, digamos, asociada a los factores ambientales, como mencionábamos acá, o sea, es decir, exposición a pesticidas, ¿no? Consumo de aguas rurales, ¿no? Agricultores, uso de betabloqueadores, con todo se refuerza, ¿no? Este origen, esta etiología, y podría dar mayor riesgo de padecer la enfermedad de Parkinson, ¿no? Eso es lo que se ha visto según estudios. Y básicamente, ¿dónde afecta? Va a afectar, como mencionábamos, a la parte de lo que es el mesencéfalo. El mesencéfalo es una parte del tronco encefálico, ¿no? Del sistema nervioso central, que está a nivel alojado de la médula espinal, la parte superior y la parte del cerebro. Acá tenemos el mesencéfalo y dentro de ella tenemos la sustancia negra, ¿no? Y acá, en esa sustancia negra,
como su nombre indica, sustancia negra, es una sustancia de ese color, ¿no? Donde se encuentran las células dopaminérgicas. Estas células segregan dopamina, ¿no? Que se va a encargar en lo que es el movimiento, ¿no? Entonces, va a estar alterado todo este sistema, ¿no? De sustancia gris y también se altera lo que es la producción de estas células dopaminérgicas y por tanto de la dopamina, ¿no? Básicamente, este lugar donde se afecta se llama ganglios basales, ¿no? Y esto va a conllevar trastornos motores, ¿no? Trastornos motores. Entonces, ese es un poco para que se entienda en qué área, en qué lugar se da o inicia este trastorno, esta enfermedad, ¿no? Entonces, vemos acá en un paciente normal a nivel del mesencéfalo, como mencionábamos. Acá está la sustancia negra. Vemos una línea un poco serpenteante, negra oscura, sustancia negra, se llama así, ¿no? Negra. Es decir, una persona normal se ve así, ¿no? Con sus diferentes estructuras. Pero vemos acá más abajo, ya la persona que tiene enfermedad de Parkinson, mira, vemos que ya no tiene la sustancia negra, ¿no? Esa línea, ¿no? Negra ya se disminuye. Entonces, eso es lo que se ve característicamente en la enfermedad de Parkinson. Entonces, ya se han encontrado diferentes estudios, ¿no? De imagen, resonancias. Hay una disminución, ¿no? De esa sustancia. Entonces, por lo cual nos ayuda a comprender el origen, ¿no? De la enfermedad de Parkinson. Por la pérdida de las células, ¿no? Dopaminérgicas, menor dopamina, mayor células de cuerpos de Lewy, ¿no? En pacientes con Parkinson, ¿no? Entonces, esto va a dar diferentes trastornos, ¿no? Entonces, y esto, de acuerdo a la evolución, el paciente va a estar afectado primeramente en esta área de lo que es el mesencéfalo, y si es que no hay un tratamiento, no hay un diagnóstico temprano, tratamiento temprano o un manejo temprano, cada vez más va a evolucionar con mayor severidad, ¿no? Un deterioro mayor a diferentes áreas del ganglio basal, ¿no? No solamente a la parte del mesencéfalo, a los ganglios basales, sino a diferentes partes, de tal manera que va a ir incluso a lo que es la corteza, áreas somatosensoriales, áreas motoras primarias, o sea, que se encargan del movimiento, ¿no? Entonces va a ser muy necesario entonces identificar, ¿no? También el estadio y también ver tempranamente principalmente a estos pacientes. Entonces, principalmente lo que se ve afectado son ciertas sustancias, ¿no? Que van a segregar estas células dopaminérgicas que van a estar disminuidas en estos pacientes. En este caso, ¿cuáles son las sustancias que se llaman neurotransmisores? La dopamina, la serotonina y la noradrenalina, ¿no? Y cada una de estas tienen funciones, ¿no? Entonces, la dopamina, por decir acá, la dopamina como está disminuido, no va a haber quien acelere, ¿no? El movimiento. Por eso los pacientes van a tener movimientos lentos, ¿no? Que se le llama como bradicinesia. Entonces, también la serotonina está disminuida en otros pacientes, por eso encontramos trastornos del ánimo, ¿no? Como apatía, abulia, va a haber depresión, ¿no? La serotonina te da esa sensación de satisfacción, ¿no? De placer. Entonces, como ellos no tienen esa sensación, entonces tienen depresión, abulia, apatía. Por eso es necesario comprender, ¿no? El trastorno global de los pacientes que conlleva, ¿no? Para poder nosotros también ayudarlo a que pueda cada vez mejorar, ¿no? El paciente. También hay trastornos de la noradrenalina. Se disminuye este neurotransmisor, por tanto, estos pacientes tienen tendencia a tener más estreñimiento, ¿no? Más cialorrea, ¿no? Hipotensión, no son cuadros que tenemos que ver en otros pacientes, ¿no? Entonces, dentro de los síntomas, o sea, la clínica del paciente se clasifica como clínica como síntomas motores, o sea, que alteran el movimiento, y clínica de no motor, ¿no? Que no altere el movimiento. Entonces, dentro de la clínica de lo no motor, o sea, que no afecta el movimiento, o perdón, mejor dicho, de la área no motriz, no motora, también afecta a nivel de lo que es la olfacción, ¿no? Pacientes que tienen hiposmia, están alterados la olfacción, y se ha encontrado que el 90% de los pacientes con esta enfermedad presentan hiposmia, ¿no? Es un signo inespecífico, pero se ha visto que está asociado mucho, ¿no? A estos pacientes con enfermedad de Parkinson. También en la parte inicial de estos pacientes tienen ya trastornos del sueño. Entonces es importante identificar esto. Estos pacientes ya no pueden dormir con sueño completo, ¿no? Tienen sueños fragmentados, ¿no? Y básicamente ocurre en una etapa del sueño, ¿no? Que se conoce como etapa REM, ¿no? Entonces, son pacientes también que tienen signos tempranamente de estreñimiento, tienen frecuentes estreñimientos, ¿no? A pesar de la dieta. Entonces,
son pacientes que tienen también hipotensión arterial, ¿no? Con caídas de la presión, ¿no? Presión arterial. Entonces, variabilidad en lo que es la frecuencia cardíaca, ya nos conducen o nos hacen sospechar de una posible enfermedad de Parkinson, ¿no? Esos pacientes es necesario tener presente para que con otros signos más podemos nosotros estar sospechando, ¿no? Y poder llevar tempranamente a que lo evalúe el médico, ¿no? El médico, el personal de salud, ¿no? De su localidad. Entonces, tenemos también los síntomas no motores, como también puede ser alteraciones en el comportamiento y en la cognición, ¿no? Son pacientes que tienen deterioro cognitivo, ¿no? Tienen demencia, tienen depresión, apatía, tienen alucinaciones, son parte de la enfermedad de Parkinson, ¿no? También tienen, como mencionábamos, hipotensión ortostática, ¿no? Disfunción eréctil, estreñimiento, ¿no? Y trastornos del sueño. Eso es en la parte no motora. Ahora, en la parte motora, ¿qué es lo principal que se ve en estos pacientes por las que nosotros identificamos? No todo el personal de salud identificamos ya, digamos, en la consulta, generalmente vienen con estos signos ya característicos, como bradicinesias, ¿no? O sea, es decir, tienen movimientos lentos, ¿no? Para poder iniciar cualquier movimiento, ¿no? Ya sea caminar, mover los brazos, ¿no? Tienen mucho temblor básicamente que puede ser en un solo lado del cuerpo, y que básicamente se ve en reposo, ¿no? El temblor. La rigidez articular, esa rigidez que se puede ver tipo rueda dentada, ¿no? Entonces, que poco a poco va soltando la articulación, ¿no? ¿no? Como una rueda dentada, como dice el nombre. Alteraciones de la postura, estos pacientes tienden a doblarse todo lo que es la columna vertebral, ¿no? Desde la parte cervical hasta la parte lumbar, ¿no? También las extremidades tienden a flexionarse, entonces tienen un trastorno de la postura que cada vez le hace dependiente y le deteriora más su traslado, ¿no? Entonces es muy importante iniciar en otros pacientes tempranamente la rehabilitación, el tratamiento rehabilitador también, ¿no? Tienen alteraciones de los reflejos de la postura, ¿no? Estos pacientes pueden sufrir frecuentes caídas, ¿no? Entonces por eso es importante. Y también los bloqueos motores que van a dificultar el inicio, ¿no? de cualquier movimiento, y esto le van a dar gran alteración funcional, ¿no? Entonces, los principales signos motores nosotros conocemos como bradicinesia, ¿no? Bradicinesia, o sea, la lentitud para lo que es movimiento. Y también puede estar asociado a temblor en reposo o rigidez. Esos son los tres signos cardinales principales para diagnosticar, ¿no? Y esto va a conllevar a que tenga una postura inestable, ¿no? Y va a ser propenso a caídas. Entonces, el personal de salud, ya los médicos que se encargan o especializados en esta área, le hacen el diagnóstico correspondiente, que netamente es clínico, pero se puede también solicitar algunos diagnósticos de imágenes, ¿no? Como tomografía, resonancias, ¿no? Y algunos diagnósticos que sean necesarios para definir, ¿no? Digamos, aclarar el diagnóstico, pero netamente el diagnóstico es clínico, ¿no? Y cumplir ciertos criterios, ¿no? Como mencionamos anteriormente, ¿no? La lentitud para movimiento, la rigidez o temblores, ¿no? En reposo, que generalmente empieza en una parte del cuerpo, que luego va progresando a ambos lados, ¿no? Entonces, hay una sociedad encargada, ¿no? De lo que es la regulación del diagnóstico, el manejo, ¿no? De esta enfermedad, ¿no? Entonces, ya esta identificación se hace por etapas, ¿no? Y es muy importante identificar a estos pacientes en la etapa prodrómica, ¿no? O sea, es en la etapa inicial, ¿no? En pacientes que tienen cierta alteración del trastorno del sueño, constipaciones frecuentes, hipotensión, alteración de la olfacción, ya con antecedentes genéticos, ¿no? En la familia, ¿no? Que hay de Parkinson, hay que sospechar y hay que llevarle a los pacientes a su evaluación anual, ¿no? Del médico para identificar, ¿no? Y una vez que ya tienen ya los síntomas característicos como temblor, bradicinesias, ¿no? Rigidez, ya pues, ¿no? Se tiene que dar un tratamiento adecuado en ese momento e identificar también los trastornos que pueden estar asociados, ¿no? Es muy importante en otros pacientes y en su tratamiento y en su diagnóstico es muy necesario también utilizarse las escalas, que ya lo hace el personal de salud, ¿no? Unas escalas que nos van a guiar en qué grado está, qué grado de afectación motriz tiene, qué grado de afectación, digamos, tiene el paciente en diferentes áreas, ¿no? Y cómo va el avance, ¿no? De acuerdo al tratamiento que se le hace al rehabilitador médico, ¿no? Cómo está su estado cognitivo, la parte emotiva también, cómo está. Todo eso se valora mediante escalas, mediante unos cuadros que el especialista va identificando
de acuerdo a lo que va encontrando. Entonces, esas escalas son muy importantes para los médicos que van viendo esta patología, la cual vamos viendo diferentes áreas, ¿no? Mire, los médicos evalúan como el lenguaje, cómo está su postura, cómo está la marcha, cómo está la expresión del rostro, ¿no? Cómo está el temblor, la seborrea, el lenguaje, la autonomía, cómo está la autonomía, ¿no? Del paciente. Entonces, son muchos rubros que se evalúan, por eso es importante, ¿no? Estar también nosotros con conocimiento, tener conocimiento de esta enfermedad como cultura general, ¿no? Para poder ayudar a un familiar cercano. Entonces, son todas estas escalas muy importantes para valorar, ¿no? Y dentro de ellos hay una escala muy importante. Este autor, Juan y Hart, estratifican la evolución de la enfermedad como estadio 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? En el estadio 1, el paciente todavía inicialmente tiene temblor nada más, ¿no? Temblor y un poco de torpeza, ¿no? En la manipulación, ¿no? De algunos objetos, de la mano, ¿no? Entonces, ya está en estadio 1, ¿no? Pero ya va avanzando, va a ser mayor el avance si es que no hay un tratamiento adecuado, ¿no? Y si hay un tratamiento adecuado, el avance se retrasa, ¿no? Es más lento. Entonces, pero hasta ahorita en estudios se ha visto de que con tratamiento, lo que se hace con tratamiento es enlentecer la evolución, ¿no? Es decir, que se agrave menos o que el paciente tenga menor deterioro, o sea, menor discapacidad, ¿no? Eso ayuda al tratamiento médico y rehabilitador, ¿no? En este caso, y también no médico, entonces, pero se ha visto que siempre en general todos van a progresar, ¿no? Poco a poco, ¿no? Va a ser mayor la progresión si en caso que no llevan tratamiento. Ya en el estadio número 2, ya vemos pacientes que va a temblar no solamente en una mano, sino va a ser bilateral, ¿no? En ambas manos, en ambas partes del cuerpo. Ya vamos a encontrar rigidez, ¿no? Rigidez en articulaciones, su expresión también en su rostro ya va a ser inexpresivo. Vamos a encontrar cierta alteración postural, ya va a empezar a doblarse, ¿no? El paciente para adelante, la columna, los brazos, los pies, ya va a avanzar a un grado 3, donde ya va a haber un mayor grado de discapacidad, ¿no? Paciente más lento, ¿no? Ya va a tener menor expresión a nivel del rostro, ¿no? Ya mayor alteración de la postura, pero todavía los pacientes pueden deambular, pueden caminar todavía solos, ¿no? Todavía con dificultades, todavía pueden. Entonces, por eso es necesario identificar en cada nivel para poder tratar adecuadamente y mejorar, ¿no? Su calidad de vida. Entonces, ya si en caso progresa, pasa a un estadio 4, donde el paciente ya va a necesitar una ayuda casi constante, ¿no? Para poder sobrevivir, para hacer sus necesidades, ¿no? De manera constante. El paciente va a tener mayor rigidez, ¿no? Mayor lentitud y ya no va a poder caminar, ¿no? Digamos, tramos considerables, sino ya pequeños tramos, y ya va a requerir de repente ayudas para transporte, ¿no? Como sillas. Ya en el grado final, grado severo, es un grado 5, donde el paciente incluso ya no se puede ni siquiera comunicar, ¿no? Hay mayor rigidez a nivel articular, ¿no? No se puede ya comunicar adecuadamente, apenas puede abrir y cerrar las manos, ¿no? Ya ni siquiera puede, todo está totalmente flexionado, ¿no? La columna, los brazos, los pies, ya prácticamente no se puede transportar solo, ¿no? Va a tener que requerir una silla de ruedas, ¿no? Para que transporte, ¿no? Entonces, son esos los grados, ¿no? De repercusión de la salud. Entonces, ya para todo esto va a haber un tratamiento, ¿no? Puede haber tratamiento tanto farmacológico y no farmacológico, ¿no? Pero inicialmente se recomienda tratamiento farmacológico, ¿no? Con neuroprotectores, que ya le va a dar el médico especialista del área, el neurólogo, donde debe ser derivado, ¿no? Con medicamentos acordes, ¿no? En este caso, el que se utiliza como preventivo, en algunos casos se utiliza la salicilina como protector, ¿no? Como neuroprotección. Y también como medicamento ya específico para la enfermedad, tenemos acá la levodopa, que es un medicamento que suple la falta de dopamina, ¿no? En el cerebro. Entonces, levodopa es similar, es un precursor de la dopamina. Entonces, se le da eso para que, como no tiene a nivel del cerebral o a nivel del sistema nervioso central, se le da eso para que pueda actuar y cumplir sus funciones, ¿no? Adecuadamente. Entonces, y con otros medicamentos que van a repotenciar su acción, ¿no? Eso, si en caso el paciente no presenta una mejoría y a lo contrario un deterioro mayor, se puede optar por diferentes tratamientos, ¿no? De cirugía, ¿no? Cirugía, incluso se le puede poner también, colocar
electrodos, ¿no? Estimulación cerebral profunda, ¿no? A nivel de la corteza cerebral, que van a, de alguna manera, van a estimular al cerebro para que mejore, ¿no? En su clínica. Y incluso tratamientos también con ultrasonido, ¿no? Son más conservadores, pero que van a ayudar en lo que son en la clínica del paciente. O sea, ya está habiendo mayores avances, como en este caso el tratamiento ultrasonido, que van a ir de frente a la corteza cerebral, a los ganglios basales, y van a tratar específicamente las zonas alteradas, ¿no? Por tanto, el paciente va a mejorar en su clínica, menor temblor, menor rigidez, sin necesidad de operarse, ¿no? Entonces, ya hay una alternativa de tratamientos, ¿no? Que van a ayudar a que los pacientes ya no lleguen a casos severos, ¿no? Entonces, es necesario siempre que acudan al médico, ¿no? Ahora, el tratamiento rehabilitador, que es muy importante desde el inicio, ¿no? Se va a dar de acuerdo al nivel, ¿no? De afectación, al grado de estadio del nivel de afectación de la enfermedad. Entonces, es muy importante llevarla desde el primer nivel, ¿no? Entonces, cada nivel tiene también cierto tipo de indicación rehabilitadora, ¿no? Entonces, no es que para todos sea lo mismo, ¿no? Entonces, no. Entonces, cada nivel tiene un tratamiento adecuado y cada paciente también tiene un tratamiento ya personalizado. Por eso es muy necesario que se le lleve al paciente mismo para que se le vea, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel, y acá interviene diferentes áreas de la rehabilitación, ¿no? Como es la fisioterapia, con movilizaciones, movimientos o movimientos terapéuticos, con logopedia, mejorando lo que es el habla, el lenguaje, la terapia ocupacional para ayudar a que el paciente pueda ser independiente, ¿no? Independiente en lo posible en sus actividades de la vida diaria, ¿no? Como lo que es la alimentación, el vestido, ¿no? El aseo, la estimulación sensorial para que disminuya el deterioro cognitivo, ¿no? Y el apoyo psicológico y emocional que tiene que darse a estos pacientes y obviamente también al familiar, ¿no? Porque no solamente muchas veces el deterioro es en el paciente, también a veces acarrea también a la familia, ¿no? Entonces es muy importante que se le apoye a la familia también, ¿no? Entonces sería esto. Y con este artículo que vemos, esta revisión, encontramos, ¿no? En el año 2020, en febrero, donde menciona que la rehabilitación es importante ya desde etapas ya iniciales, ¿no? El tratamiento, no solamente ya cuando ya hay deformaciones o hay complicaciones, no, desde la etapa inicial, conjuntamente con el tratamiento médico que se va a instaurar, ¿no? Con el especialista correspondiente. Entonces, es muy importante eso, ¿ya? Que se le vea diferentes áreas de la rehabilitación, ¿no? Y el fundamento de la rehabilitación es básicamente, una de las áreas principales es que el cerebro nunca deja de aprender, ¿no? Entonces siempre hay áreas que se pueden estimular mediante prácticas técnicas, lo cual aprenden cierta función, cierta habilidad y van a suplir, ¿no? Otra que ya perdió el paciente. Entonces, todo ese proceso se llama neuroplasticidad, ¿no? O plasticidad neuronal, ¿no? A nivel cerebral. Entonces, de esto trabaja la rehabilitación para poder mejorar, ¿no? Sus funciones, ¿no? La idea es que el paciente sea funcional, independiente en lo posible, ¿no? Como objetivo, entonces, que en la terapia física el paciente pueda mejorar en su movilidad, ¿no? De su columna, de sus extremidades, para poder desplazarse mejor, tener menos rigidez, ¿no? El paciente tener mejor salud muscular, tener mejor flexibilidad, pueda mejorar su patrón de marcha, porque altera mucho la marcha en los pacientes a medida que avanza su enfermedad. Entonces, hay que mejorarle bastante la marcha, enseñarle cómo es lo que se hace la marcha, ¿no? Con los brazos, con los pies, el juego del movimiento, ¿no? Del brazo y los pies es muy necesario. Con una serie de ejercicios también que se va a abordar en medicina de rehabilitación para que el paciente pueda mejorar, ¿no? Asociados también a una terapia respiratoria, ¿no? Muy necesario. Estas son las diferentes, digamos, ejercicios que se le hace al paciente en diferentes áreas, como vemos acá, ¿no? Se aumenta la capacidad de enderezamiento, la flexibilidad, es muy importante y para el paciente también es muy confortante, le da mayor calidad de vida, ¿no? Que se hace las terapias, ¿no? En grupo, ¿no? Donde aumenta su movilidad del paciente, ¿no? Entonces es muy necesario hacer este tipo de terapia, llevarle para que pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, para eso hay diferentes técnicas que ya en el centro de rehabilitación no le hacen alcance, ¿no? Propio al paciente y a la familia, le orientan, ¿no? Con cierto tipo de técnicas variadas que vemos, y de esa forma vamos a ver resultados, ¿no? En los movimientos, en la marcha, ¿no? En la flexibilidad en el paciente, ¿no? Y también se ayuda también con estímulos visuales, auditivos, ¿no? Diferentes técnicas, ¿no?
Y es importante también acá al paciente se le enseña de acuerdo al grado de afectación, ¿no? Por ejemplo, cómo desplazarse, ¿no? De la silla, cómo sentarse, ¿no? Cómo solo sentarse él y pararse de la silla, ¿no? De la silla a la cama, de la cama a la silla, ¿no? Para que pueda lograr cierta independencia, que es lo que se busca en el paciente, ¿no? Eso sería todo entonces la exposición del día de hoy. Con eso terminamos. Más bien, dale muchas gracias por la asistencia. Eso sería todo. Gracias.